Pues quiero agradecer la oportunidad de colaborar, participar en este seminario sobre la laca japonesa de exportación en el mundo hispano. Agradezco a la doctora Yayoi Kawamura y a la doctora Elena Barles esta invitación. Y bueno, pues yo voy a hablar de, un momento por favor. Bien, pues yo creo que ya debe ser, bien, creo que ya está visible aquí mi pantalla. Y bueno, pues como pueden ver aquí, yo voy a hablar de la presencia de la laca japonesa en la Nueva España en el siglo XVII. Y esta presentación está dividida en dos partes. Al principio voy a hablar de evidencias documentales de la circulación de estas lacas y después, en una segunda parte, pues la relación que es posible ver en las pinturas novohispanas enconchadas. Bueno, solamente muy rápidamente, porque sé que en conferencias anteriores de este seminario ya lo han estado viendo. Pues esta es la razón por la que pues realmente la Nueva España fue un centro de circulación importante de la caja japonesa. La ruta española a Asia pues pasaba por América, ¿no? Digamos, el viaje empezaba en Sevilla, después continuaba en Veracruz, en México, la Nueva España, y bueno, pues seguía por tierra y después el Pacífico se cruzaba desde Acapulco a Manila y viceversa. Entonces, lejos de ser simplemente un, digamos, un punto intermedio para la circulación, la llegada de estas obras a España, pues la propia Nueva España, o sea, territorialmente era muy grande y se convirtió en un mercado muy importante de objetos asiáticos. Bueno, pues a estas alturas del seminario. Desde luego ustedes han visto muchas lacas Namban, simplemente les pongo algunas, quizá ya las vieron en conferencias anteriores. Bueno, pues algunas de las que están actualmente en España y por lo menos la que está a la izquierda, que está en Gran Canaria, hay evidencia de que llegó directamente desde la Nueva España. Bueno, las evidencias documentales que voy a presentar aquí están tomadas de este libro publicado pues hace cosa de un año, La domesticación de Asia, el arte transpacífico en Nueva España en el siglo XVII. En realidad, en este libro tengo tres tablas referentes a las lacas japonesas en la Nueva España, pero las dividí porque las primeras, que son únicamente, solamente voy a hablar de esta primera tabla, en esta presentación son las que directamente mencionan objetos traídos de Japón. En la segunda tabla, que pues con mucho gusto la pueden consultar en el libro está disponible en acceso abierto en Internet y también está a la venta en formato físico. En la segunda tabla, bueno, pues recopilé también numerosas referencias a objetos que por su descripción y por la fecha deben ser lacas japonesas Nanban, pero pues no dice que son japonesas, dice que son chinas, ¿no? Y tengo también una tercera tabla, esa es más pequeña, en la que habla de objetos de maque y pues y menciona además que son de, muchas veces menciona que son de concha, es decir, de concha nácar, aunque no menciona nada sobre el origen. Y bueno, pues aquí quizá valga la pena resaltar que excepto algunos casos como que muy específicos, en las varias escenas de referencias que tengo en esta primera tabla, el uso de la palabra make, que es la palabra de origen japonés, que con el tiempo llegó a extenderse, sin generalizarse, pero llegó a extenderse para referirse a estas obras. Y fíjense cómo en estas primeras referencias está ausente, ¿no? Esto es porque, pues desde luego, la laca asiática o la laca no se conocía en la Nueva España. Entonces, no había tampoco una palabra pues necesaria para nombrar un objeto que no existe, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que se trata de objetos de este tipo por un lugar, por un lado, fíjense en las fechas, ¿no? Empezamos en 1597, es decir, un veintitantos años después del inicio del intercambio regular entre Manila y Acapulco. Y bueno, pues tenemos esta clase de objetos, ¿no? Y fíjense las descripciones, ¿no? Cofrecillos, escritorios, atril, hostiario, cajuela, escribanía. Todos estos son objetos, bueno, pues muy parecidos, o sea, más bien la tipología del objeto, de los objetos, corresponden a las lacas japonesas Nanban
que aún se conservan. Y bueno, estas son referencias tomadas de distintas fuentes. Muchas de ellas vienen de la Ciudad de México, pero algunas vienen de Acapulco, pero también vienen de distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, de Zacatecas, que era un real minero, pues importante, ¿no? Donde había, pues realmente, digamos, capacidad económica, había gente que se había enriquecido con la plata, y pues también de otras zonas como, por ejemplo, Toluca, que es una ciudad relativamente cercana a Ciudad de México, Puebla, diferentes lugares. No me puedo detener por cuestiones de tiempo en, digamos, en todos los listados. En algunos casos, en esta tabla, fíjense la segunda de 1614, la segunda referencia, o la de 1617, pues son de estos casos excepcionales en los que sí menciona el nácar o menciona el maque, ¿no? De vez en cuando hay descripciones pues un poco más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, referencias a que se trata de obras finas, pero esto no es lo que predomina. Lo que predomina son pues casi meras referencias al objeto, en los que pues el objeto mismo se describe poco, en algunos casos ni siquiera tenemos la tasación económica, ¿no? Pero, pues bueno, el hecho de que haya tantas referencias, bueno, tantas relativamente, pues justamente lo que nos sugieren es que gracias a este intercambio directo, pues quien tuviera poder adquisitivo en la Nueva España definitivamente tenía a su alcance este tipo de objetos, ¿no? Y también el hecho de que se conserven pues un número relativamente importante de objetos en los que se especifica que son japoneses, porque, bueno, pues en los estudios sobre la circulación de arte asiático en la Nueva España, pues desde hace bastante tiempo se ha extendido la idea de que, pues a todo lo que venían de Asia le llamaban China, ¿no? Que no hacía ninguna diferencia entre los objetos que sí eran chinos, los japoneses, los filipinos, los de la India. Esto, bueno, sí encontramos esta especie de confusión, esta tendencia a llamar chino a muchas cosas, pero en realidad a principios del siglo XVII tenemos que tanto para el caso de las lacas, aunque no las llamen lacas ni maquia, como para el caso de los biombos, está pues relativamente extendida la correcta identificación del origen japonés de estos objetos claridad respecto, por lo menos, o sea, si no a zonas específicas en las naciones asiáticas, por lo menos de qué nación procedía un objeto, ¿no? O sea, si uno revisa los documentos de Manila, nunca le van a llamar chino a algo que viene de Japón, ¿no? También, aunque, bueno, pues, digamos, la única producción artística filipina que ha recibido mucha atención académica son las esculturas de marfil. En realidad, Filipinas también producía otros objetos artísticos, en particular distintos tipos de muebles. Con el tiempo, ya avanzado el siglo XVIII, también llegó a producir lacas. Y bueno, pues ahí sí se especifica, pues incluso cuando un objeto viene del Parián, viene de la laguna, viene de alguna región específica. Esta claridad respecto al origen de los objetos, desde luego disminuye en Acapulco, pero disminuye sin desaparecer del todo. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues los comerciantes de Acapulco, justamente su negocio estaba en tener una familiaridad con el origen de los objetos. Décadas después, a fines del siglo XVII, en la Ciudad de México se funda de manera formal un gran mercado que originalmente está especializado en cosas que vienen de Asia, ¿no? Justamente recibe el nombre de El Parián por el barrio pues donde trabajaban los artífices chinos en Manila. Pero esto en realidad ya pues se da después de que termina la producción artística en Ambán. Entonces, en este caso, más bien, lo que nos interesa más que el mercado del Parián es el conocimiento
pues preciso que los vendedores de Acapulco, al menos los más avesados, tenían respecto a estos objetos. Entonces, digamos, un objeto que llega a Acapulco y que es vendido, dejando muy claro que se trata de un objeto japonés, pues tiene más posibilidades a principios del siglo XVII de que pues llegue a su destino final en la Ciudad de México o en Zacatecas o en Oaxaca o en Michoacán o en cualquier otro lugar, pues con esta identificación, claro, porque la laca japonesa, como ya saben en los asistentes a este seminario, pues tenía la reputación de ser la mejor del mundo en esta época, ¿no? Esta precisión es verdad que tiende, o sea, precisión respecto al origen japonés de los objetos, es verdad que tiende a diluirse con el tiempo, pero bueno, esto pues es más por una circunstancia política, ¿no? Con el cierre de las fronteras japonesas en 1639, aunque nunca disminuye más bien, nunca termina del todo la circulación de objetos japoneses en Nueva España, siguen llegando, pero es verdad que como ya al final llegan por vías totalmente, digamos, fuera de los cauces legales, institucionales, pues circulan en mucha menor cantidad y ahí sí, a fines del siglo XVII y a lo largo del XVIII, es mucho más clara esta confusión o sea, ahí sí es cuando a cosas que probablemente eran japonesas les empiezan a llamar chinas, pero a principios del siglo XVII, como ustedes pueden ver, la cantidad de objetos japoneses que se identifican correctamente como japoneses, pues no es menor. Y fíjense cómo aquí en 1623 tengo subrayada este objeto muy interesante, ¿no? Es una cama de campo hecha en el Japón. Y bueno, pues me interesa contarles esta historia, que es bastante interesante. A ver, el objeto que les pongo en esta otra lámina es solamente como referencia. Lamentablemente, la cama de campo de 1623, pues lo más probable es que se haya perdido. Pero esa referencia viene de dos documentos del Archivo General de Indias de Sevilla y pues son muy interesantes, ¿no? Porque, bueno, pues estos dos documentos que van juntos revelan que Pedro de Vergara Gaviria, que era oidor en México, comisionó a Juan Antonio Japón para llevar una cama de campo japona, es decir, Japón Felipe IV. Y bueno, este hombre que era japonés, era un converso al cristianismo, bueno, no sé si converso, su familia era cristiana ya desde Japón, de hecho su familia pues murió martirizada en Japón, él es el único sobreviviente, según su propio relato, de su núcleo familiar. Entonces este Juan Antonio Japón, que ya hablaba español, se fue a Manila y de Manila se fue a la Nueva España y estuvo en la Nueva España desde 1621. Ahí es donde este oidor lo conoció. Y bueno, pues en una carta que el oidor le manda a su hermano que está en Madrid, ¿no? O sea, un poco como pidiéndole que supervise, pues que Japón cumpla con esta misión que le encomendó. Le dice que también sabe este chino, o sea, a lo largo del documento, pues se aclara que es japonés, aunque en este caso lo llama chino. También sabe este chino aderezar biobos, es decir, biombos, y toda cosa de su tierra que esté maltratada. Bueno, pues a mí me encantaría tener más información sobre este Juan Antonio Japón. Lo que les puedo decir es que los documentos, ¿no? O sea, que él, pues justamente, pues se encarga de hacer, ya estando en Madrid, una vez que cumple su cometido, él pide que le permitan irse, pero no a la Nueva España, sino a Manila. Y él quiere trabajar como cónsul e intérprete en Manila porque dice que él sabe muy bien las lenguas de aquella tierra, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante porque esta es la primera prueba documental de que por un tiempo, a principios del siglo XVII, en la Ciudad de México, hubo un japonés que tenía conocimiento técnico sobre las lacas japonesas y también sobre los biombos, que, bueno, pues es una producción pues bien diferenciada, ¿no? O sea, los típicos biombos japoneses de esta época no son de laca, son de papel, los materiales y los talleres en Japón pues estaban perfectamente diferenciados entre sí, aunque es verdad que en círculos católicos y muy en particular entre los jesuitas, ¿no? Con el seminario de pintores de Giovanni Cola,
pues ahí sí había una cierta pues formación que contemplaba ambos tipos de objetos adaptados a los gustos y al mercado occidental. Entonces, bueno, pues la resolución de este documento, de esta solicitud que hace Juan Antonio Japón en Madrid es que se le remita al gobernador de Manila, de Filipinas, ¿no? Es decir, que lo envíen a Manila, pues atendiendo su súplica. Entonces, ¿qué sucedió eventualmente? Pues bueno, eso ya no lo sabemos, ¿no? Pues en mi opinión, yo creo que, o sea, en caso de que haya logrado llegar a Manila, o sea, digamos, para empezar, cruzar el Océano Atlántico de vuelta, yo creo que es tan claro que este hombre lo que quiere es ir a Manila que yo no veo razones para que digamos, se quedara, digamos, como decir, ¿no? En la Nueva España en contra de su voluntad, ¿no? O sea, a mí me parece que si la resolución es que lo envíen a Manila, pues lo más probable es que haya acabado aquí, ahí, en Manila. Pero aún así, el hecho de que haya estado al menos estos 2 años, ¿no? De 1621 a 1623, trabajando en la Nueva España, reparando lacas y biombos, es otra prueba de que había suficiente cantidad de ambos en la Ciudad de México, pues como para que un personaje como él tuviera pues esa actividad, ¿no? Se dedicara a eso. Y la otra razón por la que esto es muy interesante es que la llegada, o sea, según los mismos documentos, pues da la impresión de que Juan Antonio Japón llegó por su cuenta, ¿no? En 1621 por su cuenta. Y esto es significativo porque en unos pocos años antes, en 1614 y luego en 1617, había pasado por la Nueva España la embajada Keicho, ¿no? Esta es bastante famosa. Pues les pongo a la derecha el retrato del samurái Hasekura Tsunenaga, que era quien encabezaba junto con el fraile franciscano Luis Sotelo esta misión, ¿no? Que tenía, bueno, pues la presencia de Sotelo, pues ciertamente le daba un cierto cariz religioso. En ese sentido, la misión estaba condenada al fracaso, ¿no? Porque sale en 1613 de Japón, pero ya para 1614 las autoridades, el shogun de Japón, prohíbe el cristianismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la embajada pues casi nace muerta en términos de misión religiosa, ¿no? Pero tenía también un lado comercial. Y bueno, pues se ha venido especulando con la posibilidad de que algunos de los acompañantes japoneses de Hasekura Tsunenaga se hayan quedado en la Nueva España trabajando como artistas, ¿no? Y los objetos artísticos que eran más apreciados, los japoneses, más apreciados en la Nueva España de la época, pues eran las lacas, por un lado, y los biombos, ¿no? Bueno, pues otra vez, ante la falta de información, pues uno no puede, digamos, ni descartar totalmente, ni afirmar nada, ¿no? Pero personalmente considero que si hubiera habido otros artistas japoneses en 1621, o sea, en la época en la que el oidor manda a Juan Antonio Japón a España, pues probablemente hubiera recurrido a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues de que se quedaron algunos de los miembros de la misión que hizo en la Nueva España, eso sí está pues casi probado, pero bueno, pues si eran o no artistas, pues otra vez, ¿no? A partir de las escasas evidencias disponibles, en particular, a partir de que esta misión de 1621-23 se le encomendara a Juan Antonio Japón, esto a mí me hace sospechar que probablemente entre los japoneses que se quedaron, pues no había tantas habilidades artísticas, ¿no? Aquí vuelvo al listado documental general y bueno, les volví a subrayar aquí, esto es 1640, es otro caso, pero simplemente porque las camas de laca japonesa Nanban hay muy, muy, muy poquitas que se conserven, ¿no? O sea, estos son objetos, parece ser particularmente ligados al lujo, incluso más que los escritorios, por ejemplo, que de por sí eran obras de lujo. Y bueno, pues ese
interesante porque esta referencia la cita Manuel Romero de Terreros y lo que nos dice es que a la muerte del arzobispo de la Ciudad de México, Feliciano de la Vega, pues bueno, su cuerpo estuvo pues expuesto, ¿no? A la vista de los creyentes en esta clase de cama que por la manera de describirla, pues tiene que haber sido una cama de laca Nambán, pues desde luego de muy buena calidad, ¿no? Entonces, esta clase de camas, pues realmente el hecho de que hayan circulado en la Ciudad de México, pues otra vez nos dice mucho acerca de la importancia de este mercado. Claro, en el caso de Japón, de Juan Antonio Japón, pues es una obra que pasó por México, pero al final se la llevaron al rey. Tiene que haber sido muy vistosa para que el oidor la considerara un regalo digno del rey. Y en ese sentido, pues realmente es una lástima que se haya perdido, ¿no? Hasta donde sabemos, está perdida, ¿no? Pero la otra sí se conserva, bueno, perdón, sí estaba, vamos, digamos, en uso en México y bueno, pues nos habla de la importancia de este mercado, ¿no? Luego, fíjense cómo en esta otra lámina lo que tengo subrayado esta es una referencia de 1645 y bueno, pues mencionan un lote bastante numeroso de objetos japoneses que, pues por el tipo de objeto, tienen que haber sido de laca. Y la parte muy interesante es que un par de estos objetos, en concreto un contador y un escritorio, eran nuevos. Nuevos en 1645, es decir, después del cierre de las fronteras japonesas. Esto, por un lado, como les decía, pues prueba que, aunque el cierre de fronteras, desde luego que afectó, no no canceló totalmente el comercio con Japón, pues continuó a través de vías indirectas, ¿no? Probablemente a través de comerciantes chinos. Y por otro lado, por la fecha, pues tienen que haber sido de otro estilo. Supongo que en alguna de las conferencias anteriores habrán visto estos escritorios que, bueno, pues pertenecen a la colección del Museo Bello de Puebla, se conservan en el Museo Casa de Alfeñique de esa misma ciudad y son justamente de este estilo de transición, de este estilo pictórico, que, bueno, pues son los únicos de este tipo que yo sepa que se han mantenido sin duda alguna, pues digamos, en lo que fue la Nueva España y de ahí en México, ininterrumpidamente. Entonces, bueno, lo más probable es que no correspondan a las obras mencionadas en ese inventario del siglo XVII, pero pues prueban que, pues eso, ¿no? O sea, aún durante algunas décadas, una vez concluido en sentido estricto, ¿no? El estilo artístico Namban, todavía siguieron circulando obras, ¿no? Y esto, bueno, pues nos interesa porque fíjense cómo tenemos referencias de la década del 50, no solamente del 50, además el tipo de objetos se mantiene constante, ¿no? Escritorios, escritorcitos, hostiarios, ¿no? Exactamente las mismas cosas que habíamos visto antes, cajitas, y fíjense cómo tenemos, bueno, pues ya la década del 60, del 70, del 80, obviamente se van haciendo menos numerosos. En muchos casos, seguramente, se trata de objetos que ya no eran nuevos, ¿no? Objetos que habían llegado décadas atrás, ¿no? En 1620, 30, 40. No lo dicen, ¿no? En algunos casos sí mencionan el estado de conservación, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo la última referencia de esta lámina, 1688, menciona un taburete del Japón en dos pedazos muy viejo, ¿no? O sea, esto apunta a un objeto pues, seguramente de época Namban. Y en este mismo inventario de bienes del 88 mencionan una cama del Japón desbaratada, ¿no? Dicen sobredorada. Esto de sobredorada, pues sería un adjetivo un poco curioso, ¿no? Para un objeto Namban, o sea, es decir, mencionan el dorado, pero no mencionan, por ejemplo, el uso de concha nácar, ¿no? O el barniz, que es otra palabra muy habitual. Pero bueno, o sea, cabe la posibilidad de que también haya sido una cama llegada pues décadas atrás, ¿no? O sea, este objeto que parece ser, las camas de la Canambán, que parece ser pues muy exclusivo, poco habitual,
pues bueno, vamos viendo que en la Nueva España no es que fuera súper abundante, pero pues sí llega a aparecer, ¿no? Luego también tenemos, bueno, pues algunas referencias muy interesantes. Por ejemplo, la segunda de esta lámina, la de 1696, un escritorio grande de maque colorado del Japón. Perfilado de oro, embutido en concha y hueso, con 27 gavetas, con secretos y su bufete torneado y dorado en 800 pesos. Esa es una referencia del Real Minero de Zacatecas. Y 800 pesos es una cantidad enorme de dinero pues para un escritorio, ¿no? Aún para uno importado y de lata. Hay que tener en cuenta que la referencia documental conocida, ¿no? A un biombo más caro que existe, de 24 hojas, ese biombo costó 650 pesos y también era japonés y de lata, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos hacer una idea de lo espectacular que tiene que haber sido este escritorio, ¿no? Y además, seguramente una obra hecha sobre pedido, ¿no? Con oro embutido en concha, hueso, 27 gavetas. La parte interesante es que bueno, tampoco sabemos exactamente si esta obra era nueva en 1696 o si se había hecho en una época un poco anterior. En todo caso, en Japón sí había una pequeñísima producción, porque era pequeñísima porque era muy, muy exclusiva de objetos de laca roja, ¿no? Y bueno, pues el altísimo precio, pues justamente pues apunta en esta dirección, ¿no? Aunque el hecho de que haya sido un escritorio pues sugiere un objeto hecho para la exportación y en general las obras hechas para la exportación pues tendían a tener una calidad más baja. En todo caso, pues también nos interesa ahora concentrarnos en, fíjense que el listado es enorme, son muchos, muchos objetos, pero la referencia de 1706. Esto viene del inventario de bienes póstumo de Fausto Cruzat y Góngora, que había sido, él era navarro, llegó muy joven, ya casado, a la Nueva España, pues empezó a prosperar económicamente ahí y pues es enviado a Filipinas como gobernador, permanece ahí de 1690 a 1700 y pues muere en el viaje de regreso, ¿no? Él pretendía volver pues a España, ¿no? Instalarse ahí, ya era viudo para este momento, instalarse ahí con sus hijos, pero bueno, muere en el viaje de regreso, muere otra de sus hijas y bueno, la llegada a la Nueva España, pues los hijos sobrevivientes, que son muy jóvenes, pues empiezan un pleito encarnizadísimo por la herencia, ¿no? Entonces, justamente por este pleito y por el alto perfil, pues de la familia y porque traían una verdadera fortuna en objetos asiáticos, pues las autoridades ordenan hacer un inventario de bienes muy, muy detallado, ¿no? Y no hay ninguna duda de que los propios hijos que se habían criado en Filipinas, por lo tanto, estaban muy familiarizados con estos objetos. Ellos tienen que haber estado guiando a los cazadores, a los salvadores, porque realmente es excepcional que en la Nueva España mencionen con tanta precisión, pues distinguen entre objetos japoneses y chinos, ¿no? Hay muchas obras de maque, pero bueno, también hay, por ejemplo, esculturas filipinas de marfil muy exclusivas, ¿no? También hay objetos de laca china que se nota que son como que de un uso más cotidiano, ¿no? O sea, más ligados, por ejemplo, al consumo de alimentos. Entonces, el maque, digamos, realmente impresionante de esta colección es el japonés, ¿no? Fíjense, aquí continúa, ¿no? O sea, realmente eran muchos objetos. Hay un momento dado en el que se refieren a algún objeto de la japonesa como precioso, que es un adjetivo que realmente solo aparece de manera excepcional en los inventarios de bienes novohispanos. Pero aquí lo que me interesa sobre todo es que este documento también incluye biombos de laca japonesa. Y si no fuera porque estamos hablando de una familia que venía de haber estado 10 años en una altísima posición en Japón, pues yo tendría muchas dudas de que estos objetos realmente fueran japoneses, porque en Japón, solo de manera muy, muy, muy excepcional, la laca se usó para hacer biombos, ¿no? Los biombos eran de papel y bueno, la laca japonesa, pues sí, ¿no? Era muy gustada, era muy fina, pero no solía usarse en objetos tan grandes, ¿no? Y la otra cosa es que, pues por la descripción de los objetos que aparecen en este inventario de bienes,
Pues la verdad, yo estoy casi segura de que todos los objetos que aparecen ahí eran nuevos a la llegada de esta familia a Filipinas, ¿no? Es decir, son objetos hechos en la década de 1690. Y en el caso de los biombos, que luego queda también un poco, digamos, ahí se describen dos veces y hay cierta información contradictoria, ¿no? O sea, no queda del todo claro cuántos biombos japoneses de laca había, ¿no? Porque la información del primer inventario, del tercer inventario, más adelante es corregida, pero estamos hablando de al menos cinco. Y además, esto incluye rodastrados, ¿no? Que es una especie de biombo, sí, pero bajo, con una enorme cantidad de tablas, que definitivamente tiene que haber sido una obra encargada. ¿A qué voy con todo esto? A que el mercado, bueno, en este caso digo no hispano, podríamos hablar de un mercado, digamos, más panhispánico, ¿no? O sea, incluyendo tanto Filipinas como la Nueva España, como la España peninsular. A fines del siglo XVII, independientemente del cierre de fronteras, este mercado era lo bastante importante como, como para a través de intermediarios hacer pedidos específicos porque objetos como un rodastrado de laca, realmente ya para este momento no tiene mercado, prácticamente no tiene mercado fuera de los ámbitos hispánicos. Este de la pantalla es un biombo, pero chino de laca, con incrustaciones de nácar y es de fines del siglo XVII. Esta sí es una obra, la de arriba, ¿no? La china, pues bueno, hay más ejemplares, como los más habituales, biombos chinos de laca de fines del siglo XVII, son los biombos de Coromandel, que la laca tiene un relieve y está coloreada, ¿no? En distintos colores, o sea, no es concha nácar como tal, pero aún así estos biombos de concha nácar chinos, pues tampoco son tan excepcionales, ¿no? Y abajo les pongo el que, pues, es de los poquísimos biombos de laca japonesa de fines del siglo XVII, esto es del periodo Edo, que se conservan, ¿no? Y es del Museo Victorian Albert, donde pues justamente con lo que ponderan es su excepcionalidad, ¿no? Entonces, desde luego que es una obra excepcional, pero pues digamos la referencia del inventario de Cruzat pues nos sugiere que este tipo de objetos, o sea, habría que seguir investigando, me parece a mí, en los mercados hispánicos, porque no es imposible que otros personajes que estuvieran en Filipinas en una posición particularmente destacada, ¿no? También los arzobispos, ¿no? O también los comerciantes que habían hecho una gran fortuna, podrían haber encargado esta clase de objetos. Es decir, ¿cuál sería la razón si era más fácil conseguir biombos chinos incrustados de nácar y de laca? ¿Por qué encargaron en Japón? Pues porque se trata de un objeto más exclusivo, porque la laca japonesa tiene más alta reputación y porque al poseedor le permite lucir un objeto que nadie más va a tener. Bueno, hasta ahí por lo que se refiere a las evidencias documentales y ahora pasamos a las evidencias materiales a partir de la relación formal con las pinturas enconchadas. Aquí les pongo dos detalles de lacas japonesas, pues simplemente para una vez más llamar la atención sobre sus características, ¿no? Fondos negros y figuras doradas con incrustaciones de concha nácar y pues un repertorio de flores de otoño, hojas, aves y, bueno, pues esporádicamente otra clase de animales o bien racimos de vid, ¿no? Y bueno, pues fíjense cómo aquí tenemos en los extremos lacas Namban y detalles de lacas Namban y al centro tenemos dos pinturas enconchadas, son de dos series diferentes y abajo les puse al centro detalles de las cenefas decorativas de justamente las obras que tienen en pantalla. Y lo que quiero que vean es que los diseños formalmente de los marcos enconchados pues son bastante parecidos a los de las lacas Namban. Eso sí, los de los enconchados son bastante más esquemáticos, ¿no? Pero hay un parecido pues formal, pues evidente, ¿no? Y bueno, pues aquí en pantalla tienen a la izquierda es una pintura, bueno, pues que quizá esté ligada al seminario de pintores, ¿no? Encabezado por Giovanni Cola. Es una pintura que lleva muchísimo tiempo
desde el siglo, fines del siglo XVI, está datada, y parece ser que desde el principio está unida a esta especie de marco hecho de laca Namban, ¿no? O sea, como si ese marco se hubiera hecho ex profeso para la pintura, ¿no? Y a la derecha tienen pues este tríptico, ¿no? Este altar portátil, que como ustedes pueden ver, el tríptico es japonés, pero lo que tiene son bueno, una representación de la Virgen de Guadalupe hecha en la Nueva España a fines del siglo XVIII con los cuatro medallones aparicionistas, ¿no? Entonces está como que esta articulación entre una pintura o unas pinturas novohispanas y las lacas Namban. Y bueno, aquí a la izquierda tienen pues un atril de laca Namban, hecha de hecho para los jesuitas, ¿no? Ahí tenemos el símbolo jesuita. Y a la derecha, bueno, pues este otro atril, que técnicamente pues todavía está por estudiarse, pero pues es muy probable que se trate de una pintura hecha en la Nueva España, emulando las características de estos atriles Namban. Y bueno, pues en mi opinión, esta clase de objetos, ¿no? Como este atril que tenemos a la derecha, este atril novohispano, sea, junto con el otro aquí de la derecha, yo creo que estos son el eslabón perdido entre las lacas japonesas y las pinturas enconchadas, ¿no? Bueno, documentalmente sabemos que Tomás González, uno que se examinó, un señor, un artista, que se examinó ante el gremio de pintores de la Ciudad de México en la década de 1680, y en este documento él se declara maestro de pintor de maque. Algo bastante interesante porque en las ordenanzas del gremio no se menciona para nada esta categoría de pinturas, ¿no? Pintura de maque. Lo cierto es que no se conservan obras firmadas por él. Mi hipótesis es que probablemente él, Tomás González, haya sido el autor de la obra que tienen aquí a la derecha y de esta otra, que pues precisamente por ser trabajos pictóricos, pero en objetos que no son como tal pinturas exentas. Yo creo que esa es la razón por la que él no firmaba sus obras, ¿no? En cambio, sus dos hijos, Miguel González y Juan González, sí firmaban en ocasiones sus obras, ¿no? Y bueno, pues les quería llamar la atención a esta Virgen de Guadalupe de la derecha. O sea, hay muchas vírgenes de Guadalupe enconchadas. Es una iconografía que estaba en auge a fines del siglo XVII y principios del XVIII, que es la época de los enconchados. Entonces, bueno, pues fíjense cómo en este caso, pues tenemos que el repertorio ornamental que está asociado a los enconchados y que de hecho también vemos pues en estos dos objetos que previamente les mostré, pues en este caso pues no se limita a un marco, sino que realmente pasa a toda la superficie pictórica, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que los marcos enconchados aparecen pues una y otra vez asociados a esta clase de pinturas. O sea, es evidente que se apreciaban mucho, es evidente que se hacían en los mismos talleres de pintura de la Ciudad de México, donde se hacían las escenas como tal, porque si uno ve la superficie pictórica en sí, que es lo que normalmente consideramos que es como que lo prioritario, pues realmente no es tan fácil advertir una relación directa entre las lacas japonesas y, por ejemplo, esta Virgen de Guadalupe, la escena como tal, que es magnífica, pero es que en la escena como tal lo que tenemos es, pues sí, ¿no? O sea, un uso excepcionalmente bien logrado bueno, pues la concha nácar, ¿no? Que está pulida, cortada, en este caso en trozos muy regulares, adherida a la superficie pictórica y luego pintada y barnizada, ¿no? Con técnicas y materiales que en general pues son los mismos que los que se usaban en los talleres de pintura. Los González, los tres, se hicieron examinar por el gremio de pintores. Entonces, su técnica, esto no ocurrió, por cierto, con otras técnicas pictóricas heterodoxas en la Nueva España, ¿no? Por ejemplo, nunca ocurrió esto con el maque de Pátzcuaro, ¿no? O sea, nunca fueron examinados por un gremio. Desde luego estaban trabajando en Pátzcuaro, tampoco se facilitaba, pero pues estas son producciones bien diferenciadas entre sí. Tampoco, por ejemplo, la plumaria, ¿no? La pintura que combina técnicas pictóricas con la pluma. Los talleres de plumaria jamás pasaron ni fueron contemplados
por el gremio de pintores, ¿no? O en Nuevo México, ¿no? Que hubo antas pintadas, pues tampoco, ¿no? Entonces, esta relación tan cercana con el gremio de pintores y el hecho de que otros pintores, además, incursionaran en esta clase de pinturas, fíjense qué maravilla, ¿no? Pero otra vez, pues el manto de la Virgen, las manos, pues no tienen nada que ver con las lacas Nambán, más allá del mero uso de la concha. Entonces, esta es la razón por la que yo considero que los marcos son la clave para entender que los enconchados se relacionan con las lacas Nambán, no solamente por el uso del nácar, ¿no? Sino por esta ornamentación tan rica que, bueno, pues ya les dije un poco como en mi opinión se fue dando este proceso de relación, de transformaciones hasta acabar en los enconchados. Y bueno, pues agradezco mucho su tiempo, su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla y pues aquí termina esta presentación. Muchas gracias.